Bien, buenas noches, hermanos. Que Dios le continúe bendiciendo y a los amigos también. Qué bueno estar aquí compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Y les voy a invitar al Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Vamos a estar meditando en el versículo 6 de las bienaventuranzas. Pero vamos a comenzar leyendo desde el primer versículo para traer un poquito de contexto de lo que queremos decir en esta noche, si Dios lo permite. Mateo capítulo 5, desde su verso número 1. Amén. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. El título de esta noche, hermano, es El camino a la verdadera satisfacción. El camino a la verdadera satisfacción es un deseo ardiente por la justicia de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, estamos aquí humillados y nos presentamos delante de ti para presentar tu palabra, Señor. Úsanos para hacerlo como tú has establecido. Permite que podamos salir edificados en esta noche. Y si hay aquí algún amigo que no ha conocido de tu evangelio, pues que pueda tomar la mejor decisión de su vida, que es aceptarte a ti como el único y suficiente Salvador. Dirige en este tiempo. Ponemos todo en tus manos. En nombre de Cristo, amén. En el año 2012 trabajaba en la oficina de una empresa turística aquí en la ciudad de Puerto Plata. Cada día esperábamos en ese lugar con ansias la hora de almuerzo. No era solo el momento para comer, era un momento de relajación, romper la rutina, hablar un poco de lo que había sucedido en el día y sobre todo compartir los alimentos que cada quien traía desde su casa. A las 11 de la mañana el aroma de la comida calentándose en el microondas comenzaba a recorrer cada pared de la oficina. Y como era viernes, muchos llevaban algo especial. Amparo, una de mis compañeras, siempre traía algo delicioso, pero aquel día me sorprendió porque había llevado mollejitas. Cuando nos sentamos a la mesa, el plato de la mollejita comenzó a pasar de mano en mano. Yo estaba en aprietos, porque nunca había rechazado un plato y no quería ser descortés porque yo no comía eso. Cuando por fin llegó a mi lugar, aún no se me había ocurrido una excusa. Amparo, al notar mi indecisión, insistió: Moisés, pero toma un poco. Y yo educadamente le dije: no, gracias, paso. Ella insistiendo dice: pero toma, muchacho, que aquí hay de sobra. Y yo: no, en serio, no tengo mucha hambre. Sin nadie convencerse de lo que estaba diciendo, en ese momento otra compañera que me conocía a mí en términos de comida rompió el hielo diciendo la siguiente frase: no le brinde nada a ese muchacho, que él no come de eso. No pierda tu tiempo, él es lo que es un mañoso. Y hasta el sol de hoy, hermanos, este es un motivo de mucha risa para cada uno de nosotros cuando nos reunimos después de tanto tiempo. Ahora, algo particular en los malos comedores, por experiencia se lo digo, es que suelen llenarse de chuchería, papitas, bolones, mentas, antes de la hora de la comida, y eso hace que perdamos el interés y el apetito por comer la comida que realmente alimenta. Esto me hizo pensar en lo siguiente, hermano: ¿cuántas veces pasa lo mismo en nuestra vida espiritual? ¿Cuántas veces pasa algo similar en nuestra vida espiritual? Nos llenamos tanto de la chuchería de este mundo, entretenimiento, distracciones, placeres temporales, que cuando llegue el momento de alimentarnos con lo que realmente llena nuestra alma, perdemos el apetito o el deseo de comer el alimento que realmente necesitamos. No queremos ir a la iglesia,
nos cuesta escuchar un sermón por más de 20 minutos, no tenemos deseo de cantar, la oración se vuelve algo tedioso porque nos hemos saciado de lo superficial y hemos perdido el apetito espiritual, quedando insatisfechos en la vida por consumir lo que nos sacia. Pero Jesús en esta bienaventuranza nos habla de un hambre y una sed que debemos desear y buscar ardientemente. Los creyentes, aunque esto nos suene extraño, este es un hambre y una sed que nos va a saciar. Esta es un hambre y una sed que nos dejará satisfechos. Pero antes de ir ahí, quiero que miremos brevemente el contexto que lleva a Jesús decir estas palabras. Porque cada bienaventuranza que se dice anterior a esta es una verdad que está relacionada con la que vamos a tratar el día de hoy. Así que nosotros notamos, hermano, a partir del capítulo 4, que cuando Jesús inicia su ministerio, grandes multitudes le seguían. Él sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, hacía caminar a los paralíticos y liberaba a los endemoniados. Si hubiéramos estado nosotros en ese lugar, seguramente también hubiéramos formado parte de esa gran multitud. En Mateo 5 entonces vemos que Jesús subió a un monte y toda esa gente que le seguía se acercó para escuchar el mensaje más poderoso jamás predicado en la historia de la humanidad, el Sermón del Monte. Jesús comienza a decir en el versículo 3, bienaventurados, una palabra griega que quiere decir feliz. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a esta multitud, si realmente quieren ser felices, prepárense para escuchar lo que les voy a decir, porque a continuación les voy a explicar 8 características, 8 cualidades de los ciudadanos del reino, de los cristianos, de aquellos que han decidido seguirme. Y aquellos que vivan esta vida, como se está mencionando aquí, tendrán como resultado una vida feliz. Es la única forma de encontrar la felicidad. Yo me imagino entonces a la multitud en ese momento decir, ok Jesús, pues adelante. Si es eso lo que tú tienes con nosotros, dale para allá. Nosotros queremos ser exitosos en esta vida. Nosotros queremos obtener riqueza en esta vida. Así que adelante con este mensaje tan esperado. Pero Jesús entonces sorprendió a todos con unas ideas inesperadas que empiezan en el versículo 3, como acabamos de leer. La primera idea, la primera cualidad que debe tener un creyente, un ciudadano del reino es, la encontramos en el versículo número 3, cuando él dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En un mundo que vincula la felicidad a las riquezas, esto parece que no tiene ningún sentido. Esto parece que no tiene, como que no cuadra, como decimos nosotros. Pero la realidad, hermano, es que los pobres en espíritu son aquellos felices, porque son aquellos que reconocen su total necesidad de Dios. Y a los amigos le decimos eso. Para tú poder acercarte a Dios, necesitas ser pobre en espíritu, necesitas reconocer tu necesidad de Dios. Porque sin eso, nada podemos hacer. Sin Cristo, nada podemos hacer. Debemos venir a Él con humildad y arrepentimiento para así encontrar salvación y ser recibidos en su reino. No hay mayor felicidad que ser parte del reino de Dios. Es por eso que el pobre en espíritu no es solamente una persona feliz, sino la persona más feliz del mundo, porque ha pasado de no tener nada a ser heredero del reino de Dios. Ahora, la cosa se va poniendo más interesante, porque lo que Jesús sigue diciendo todavía tiene menos sentido para estas personas. En segundo lugar, Jesús dice, bienaventurados son los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quién diría que la felicidad y el llanto tendrían alguna relación? Este llanto, hermano, no es cualquier tipo de tristezas. Jesús se refiere a aquellos que al reconocer su pobreza espiritual, los que son pobres en espíritu, se han dado cuenta de su maldad, se han dado cuenta de su pecado delante de Dios y como tal, se han dado cuenta que han ofendido a Dios y por eso lloran. Lloran por su pecado, lloran por su maldad. Entonces, hermano, lo que sucede aquí es que cuando usted llora,
usted es feliz no porque usted sea un masoquista, sino porque usted ha recibido el consuelo más grande de todo, el del Espíritu Santo, que nos recuerda que aunque somos pecadores, la gracia de Cristo es suficiente porque su sangre nos ha limpiado de todo pecado. Ahora, se sigue poniendo más interesante. La tercera bienaventuranza, Jesús dice lo siguiente: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Porque ellos heredarán la tierra. El que reconoce su miseria espiritual, el que es pobre en espíritu, el que llora por su pecado, el que es quebrantado por su pecado, ya no tiene más opción ni más espacio para el orgullo y se vuelve una persona mansa, una persona humilde. Ya no hay espacio para el orgullo porque él entiende que no tiene nada que exigir y se vuelve manso, humilde, y estos son felices porque saben que van a heredar la tierra. Ahora, hermano, estas tres bienaventuranzas que acabamos de leer nos hablan del carácter del cristiano, el carácter que se supone que usted y yo debemos tener. Debemos ser pobres en espíritu, debemos llorar por nuestro pecado, pero también debemos ser humildes. Pero ahora en esta cuarta bienaventuranza, Jesús va a decir algo interesante. Él va a decir cuál es el anhelo, el deseo y lo que debe buscar el cristiano en esta vida. En el texto que vamos a leer hoy, o que vamos a meditar hoy, lo encontramos en el versículo 6 de Mateo capítulo 5, donde Jesús dice la cuarta bienaventuranza, y Él dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vemos a cristianos, hermano, entonces, nosotros tener hambre por muchas cosas en esta vida. Nosotros vemos cristianos tener hambre de poder, por ejemplo. Nosotros vemos cristianos tener hambre de autoridad, de tener el éxito personal, de la superación, de tener comodidades, de tener felicidad. Pero ¿cuántos tienen hambre y sed de justicia? ¿Cuántos de nosotros tenemos hambre y sed de justicia? Hermanos, debemos recordar algo importante en las bienaventuranzas. Cada cualidad que Jesús menciona aquí en las bienaventuranzas no son una guía para mostrar al pecador qué debe hacer para llegar al reino de Dios, sino que cada una de ellas refleja las características de aquellos que han entrado al reino de Dios. Usted no entra al reino de Dios por ser pobre en espíritu, usted entra al reino de Dios por la gracia de Dios, por su sacrificio y por medio de la fe en creer en Él, usted entra al reino de Dios. Ahora se supone que una vez usted ha llegado a los caminos de Dios, estas son cualidades que usted debe reflejar. Así que la pregunta para nosotros meditar en esta noche como cristianos es: ¿somos nosotros pobres en espíritu? ¿Nos quebrantamos nosotros cuando pecamos a Dios? ¿Somos nosotros humildes? Y la pregunta de esta noche: ¿tenemos hambre y sed de justicia? Así que la primera pregunta que debemos responder en esta noche sobre este verso que vamos a meditar es: ¿qué es la justicia? Porque dice que debemos tener hambre y sed de justicia. Entonces, ¿qué es la justicia? ¿A qué se está refiriendo Cristo con la palabra justicia? Y bueno, hermano, lo que se está refiriendo Cristo es lo siguiente. La palabra justicia utilizada aquí en griego es dikaiosune, o al menos así se pronuncia. Y se refiere a estar a bien con Dios. Así se interpreta la palabra justicia, estar a bien con Dios. La única verdadera felicidad, hermano, usted y yo lo sabemos, proviene solamente de estar bien con Dios, estar en comunión con Dios. Fuera de eso no hay felicidad. Fuera de eso la felicidad no dura. Fuera de Dios usted puede experimentar momentos de placer, de diversión, pero al final el vacío persiste porque son solo momentos de migajas temporales de felicidad. Según el pastor John MacArthur y otros autores comentando sobre este pasaje, estar bien con Dios tiene dos implicaciones. La palabra justicia aquí tiene dos implicaciones. Una es la salvación y la otra es la santificación. Una es la santificación y otra es la salvación. Y al menos así lo entendieron aquellos que estaban escuchando el Sermón del Monte. La justicia como salvación. Escuche, amigo mío, especialmente si está aquí. Nosotros vemos desde el Antiguo Testamento cuando Dios le da un mensaje de consuelo al pueblo de Israel.
Dios les recuerda su fidelidad y su plan de redención, y vemos aquí la utilización de la palabra justicia. Isaías 51, verso 3, dice: cercana está mi justicia, ha salido mi salvación. Cercana está mi justicia, ha salido mi salvación. Hermanos, cuando el hombre pierde toda esperanza de salvarse a sí mismo y comienza a tener hambre de una salvación que solo puede recibir por medio de Dios a través del sacrificio de su amado Hijo, es la única manera en que el hombre puede encontrar la felicidad. Es ahí donde el hombre va a estar bien con Dios y su vida tomará rumbo y sentido en esa vida. Por lo tanto, tener hambre y sed de justicia en este sentido es un deseo de ser libre del pecado. Los judíos legalistas que estaban ahí también escuchando este mensaje pensaron que quizás por sus buenas obras ellos estaban llenos de mucha justicia. Pero Jesús le estaba enseñando a través de este versículo, a través de esta palabra, que solo aquellos que realmente anhelan la justicia de Dios son aquellos que tienen esta hambre y esta sed de justicia, son los que realmente van a encontrar la felicidad. Hermanos, no hay forma de ser feliz en esta vida, ni en ninguna otra, si no estamos bien con Dios. Porque el pecado es lo que impide que usted y Dios estén en comunión. Mira lo que dice Isaías capítulo 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros, y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Romanos 3:23, otro verso que nos dice esta realidad. Por cuanto todos pecaron, ¿qué pasa? Están destituidos de la gloria de Dios. No hay felicidad, no hay satisfacción si no está Cristo en nuestras vidas. Podemos buscar, amigo, que está aquí, la felicidad en muchas áreas de nuestra vida y puede variar dependiendo quién sea. Por ejemplo, la felicidad para un soltero puede ser conseguir una pareja. La felicidad para un enfermo puede ser sanado. La felicidad para el pobre es tener mucho dinero para comprar muchas cosas. Nosotros los creyentes a veces pensamos que estas son cosas que realmente hacen feliz, porque cuando alguien cumple de año o es año nuevo, nosotros no le deseamos que sea salvo, le deseamos prosperidad, le deseamos muchas cosas, pero no le deseamos lo más importante, que es la salvación de su vida. Hermano, la verdadera felicidad solo la podemos encontrar cuando somos libres del pecado, porque esa es la única manera en la que podemos estar bien con Dios. Por eso, hermano, nuestro anhelo como creyente debe ser tener hambre y sed de la justicia, que es la salvación que hoy gozamos y que nos permite estar en comunión con Cristo. Ahora, en segundo lugar, la justicia también significa santificación. La justicia que utiliza, la palabra justicia, cuando Cristo se refiere aquí, también tiene que ver con santificación. Esta palabra se interpreta como caminar en rectitud o vivir una vida piadosa. Cuando Cristo está hablando de la palabra justicia, aquí, repito, está hablando de caminar en rectitud y vivir una vida piadosa. Tener hambre y sed de justicia significa anhelar crecer en santidad, deseando ser cada vez más como Cristo. Y otra vez nos vamos al contexto de quienes estaban escuchando a Jesús en esos momentos. Porque Jesús hablaba a personas que se creían justas, pues para ellos caminar con rectitud o caminar en santidad se traducía a cumplir normas externas. Sin embargo, su justicia no era suficiente. Por eso Jesús, versículo más adelante, en el versículo 20, le dice lo siguiente: pero os digo, Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los fariseos eran conocidos por su religiosidad. Ayunaban, diezmaban, oraban públicamente y seguían detalladamente la ley de Moisés, pero muchas veces lo hacían con el objetivo de ser visto por los demás. Se enfocaban en lo externo sin un verdadero amor por Dios, ni una actitud humilde y de misericordia. Entonces, hermano, no se trata esta justicia de venir a la iglesia para ser visto. No se trata de ser generoso para que otros me vean.
No se trata de ser un buen empleado cuando mi jefe está cerca. No es manejar bien cuando el amé está enfrente. La verdadera justicia no es solo obedecer mis propias reglas cuando y donde yo quiera, sino una transformación interna que lleva toda nuestra vida a ser conforme a la voluntad de Dios. El cristiano debe tener hambre y sed de justicia. Debe tener hambre y sed de vivir una vida piadosa y santa delante de Dios. El no vivir una vida de esta forma debe inquietarle al cristiano. Es más, debe hacer que nos evaluemos como creyentes, porque se supone que esa debe ser una cualidad de usted y mía también. Hermano, esta cuarta bienaventuranza significa que si tú y yo somos creyentes, debemos tener el deseo de caminar piadosamente y en rectitud como Cristo nos enseñó. Habiendo ahora definido la palabra justicia, pasemos ahora a ver algunas características de cómo debe ser esta justicia y cómo se manifiesta. En primer lugar, esta justicia se manifiesta en un deseo profundo. Esta justicia se manifiesta en un deseo profundo. Es interesante, hermanos, notar aquí las palabras que Cristo utilizó para darnos a entender la intensidad que debemos tener por la justicia. No es algo tan simple como usted decir, me voy a tomar un vaso de agua y me voy a acostar boca abajo para que se me quite el hambre. No es algo tan sencillo como eso, ¿verdad? Un dicho bien común aquí entre los dominicanos. El deseo de su justicia debe ser tan grande como lo es tener un hambre de verdad y una sed de verdad. El hambre y la sed no son cualquier cosa. Según estimaciones, hermanos, de organizaciones humanitarias, aproximadamente una persona muere de hambre cada 4 segundos en el mundo, lo que equivale a unas 21.000 muertes diarias y alrededor de casi 8 millones de personas por hambre. Según la Organización Mundial de la Salud, señala que la segunda causa de muerte en niños tiene que ver con deshidratación, falta de agua. El hambre y la sed, entonces, hermano, no es algo psicológico, no es algo que nos estamos inventando. Son reales, son dolorosas y son desesperantes. Y permítame ilustrar un poquito más a dónde puede llegar el hombre cuando tiene hambre y cuando tiene sed. El 13 de octubre del año 1972, un vuelo charter partió desde Uruguay con destino a Santiago de Chile. Se estrelló en la cordillera de los Andes. El accidente aéreo y la supervivencia posterior se conoció como la tragedia de los Andes y el milagro de los Andes, respectivamente. De 45 personas lograron sobrevivir 16 personas. Sufrieron penurias extremas como la congelación, mucha hambre y mucha sed. Llegaron ellos, hermanos, a comer la carne de sus propios compañeros y tomaron hasta su propia orina para poder sobrevivir por 72 días, cuando por fin pudieron ser rescatados. Hay varias películas en internet sobre este increíble acontecimiento de sobrevivencia. Hermanos, el hambre y la sed no son solo sensaciones pasajeras, son necesidades esenciales, reales y muy dolorosas que nos consumen por dentro, y es así como Cristo quiere que nosotros busquemos su justicia, con un deseo tan intenso como la de un ser humano que está sediento en el desierto o un hambriento que busca la última comida en el mundo. Él quiere que nuestro deseo por vivir su justicia, su santidad, sea en obediencia, sea urgente, sea persistente y sea profunda, así como David en el Salmos 63, versículo 1, que decía, oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida, donde no hay agua. Él le ha llevado a su carne a desear lo que es de Dios. Como una tierra seca que necesita aguas desesperadamente, así debemos desear, hermano, nosotros, la justicia de Dios. ¿Qué tan profunda, hermano, es nuestro deseo por la justicia
y la santidad de Dios en nuestro diario vivir. ¿Qué tan profundo es nuestro deseo por la justicia? Es importante, hermano, que podamos hacernos esta pregunta, porque no sentir este tipo de deseo en nuestra vida es un motivo para nosotros evaluarnos si realmente somos de Dios. Es por esa razón que tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Cómo está tu deseo por la justicia de Dios? En segundo lugar, hermano, este es un deseo que alcanza a otros. Este es un deseo que alcanza a otros. Cuando alguien tiene hambre y sed de justicia, no solo desea vivir correctamente delante de Dios, sino que también desea que su familia lo haga, que su comunidad lo haga, que su nación lo haga, que su país lo haga y que el mundo entero también viva en esa rectitud. Y nosotros vemos muchos ejemplos en toda la Biblia de este tipo de deseos, no solamente hacia uno mismo, sino hacia los que nos rodean. Por ejemplo, nosotros vemos en Nehemías capítulo 1, versículo 4, que él decía: cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Nehemías y su dolor por la injusticia y la ruina de Jerusalén. Nosotros vemos también este mismo dolor de Lot por Sodoma. Segunda Pedro 2:8, pues este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Le inquietaba. Lot no podía estar por la iniquidad de este pueblo. Jesús también mostró este dolor. Jesús lloró por Jerusalén. Lucas capítulo 19, versículos 41 y 42. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, o al menos en este tu día, lo que es tu paz, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesús, al ver la dureza del corazón del pueblo y el juicio que vendría sobre ellos, no fue indiferente, sino que sintió dolor y lloró por esta ciudad. Lo vemos en David también. David lo expresó con palabras muy profundas. Él dice en el Salmo 119, versículo 136, ríos de lágrimas derraman mis ojos porque no guardan tu ley. Ríos de lágrimas derraman mis ojos porque ellos no guardan tu ley. Hermano, estos ejemplos nos muestran a nosotros que cuando alguien tiene hambre y sed de justicia, no puede permanecer indiferente ante las injusticias y el pecado de su entorno. Al igual que Nehemías, Lot, Jesús, David, nosotros debemos sentir ese mismo dolor por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Nosotros no podemos hacernos indiferentes ante lo que está pasando en nuestro mundo cuando se está promulgando una ley sobre el aborto, sobre la ideología de género y cuántas cosas y falsedades van en contra de los principios de Dios. Es nuestro trabajo en la universidad, en nuestra vecindad. Debemos procurar ser la luz del mundo, pero una luz que alumbra con la justicia de Dios y la sal del mundo, y una sal que preserva con su verdad. Nuestra justicia no debe quedarse aquí en la iglesia, cuando venimos a cantar, cuando venimos a adorar. Nuestra justicia también debe reflejarse allá afuera, cuando estamos trabajando, cuando estamos pagando impuestos y cuando estamos viviendo nuestra vida cotidiana. En tercer lugar, hermanos, el deseo por la justicia de Dios es constante. El deseo por la justicia de Dios es constante. Esta es la tercera característica. Cuando Cristo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, Él no está hablando de un deseo momentáneo, como cuando usted tiene un antojo y en cuestiones de minutos se nos pasa. La justicia es ese tipo de plato que cuando usted lo prueba quiere más y cada vez más. La justicia, nosotros vemos que hay dos tipos de justicia en la Biblia. Está la justicia imputada, que es aquella que recibimos aquel día cuando decidimos recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador por medio de la fe. La que encontramos en Romanos capítulo 3, versos 21 al 26. Y también está la justicia impartida. Esa es la que tiene que ver con la práctica de nosotros de la justicia. Es la que usted y yo practicamos cada vez más para parecernos a Cristo. Hermano, nosotros no deseamos ser santos una vez
en nuestra vida. Nosotros debemos desear ser santos continuamente, desde el primer día en que decidimos seguir a Cristo hasta el fin. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Primera Pedro capítulo 1, versículo 15 al 16 dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Ahora, hay una tercera cuestión que quiero tratar y es cómo nosotros podemos alimentar el hambre y la sed de justicia. ¿Cómo podemos nosotros, una vez ya sabemos de qué se trata esta justicia y cuáles son sus características, cómo podemos nosotros alimentar ese apetito? Y yo como mal comedor creo que le puedo decir algunas cosas que podemos hacer para nosotros poder aumentar el apetito. Hay 3 cosas que debemos hacer para nosotros poder aumentar el apetito. Número 1, buscar y probar el alimento. Debemos ser intencionales en buscar y probar el alimento. Lo segundo que yo hacía, o que hacían conmigo, como era mal comedor, era que me daban vitaminas para incentivar el apetito. Y lo tercero es dejar de comer chuchería, dejar de comer golosina. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para aumentar nuestro apetito es buscar y probar el alimento. Algo común en el mal comedor es que dicen, yo no quiero comer eso, aunque nunca lo haya probado. ¿No le ha pasado eso a ustedes en la casa? No, es que yo no como berenjena, yo no como brócoli, yo no como eso, pero esa persona nunca ha probado eso. Eso suele suceder. Nuestra carne, nosotros debemos ser más intencionales, hermano, en buscar al Señor de todo corazón, como dice Jeremías 29, versículo 13. Me buscaré y me hallaréis cuando me busquéis de todo corazón. Nuestra carne no quiere venir a la iglesia después de un día largo de trabajo. No está dispuesta a buscar al Señor de todo el corazón en la mañana. Por eso nosotros debemos hacer lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Debemos caminar en obediencia al Espíritu Santo para poder vencer los deseos de la carne. Lo segundo que debemos hacer, hermano, las vitaminas, ¿verdad? Hay vitaminas. Cuando yo era muchacho, a mí me compraban una vitamina, que era, yo no recuerdo el nombre, pero era de un hombre fuerte, que eso se la daban a todos los muchachos mal comedores. Fortimás, ¿verdad? Algo así, Fortimás, Fernando sabe de eso. Con la intención de poder aumentar el apetito. Hermano, déjeme decirle algo, la oración, la lectura de la palabra y la comunión con los hermanos, ese es el Fortimás que tú y yo necesitamos para poder aumentar nuestra hambre y nuestra sed de justicia de Dios. En tercer lugar, dejemos de comer chuchería, dejemos de comer golosinas. Como decía al principio, el problema principal de que el muchacho no come es porque antes de comer la comida que realmente le alimenta, el arroz con habichuela, como decimos aquí, el muchacho se llena de dulce y de chuchería y cuando llega el momento, él no quiere comer nada. Ahora, permítame ilustrarle esto de otra manera con algo que me contó hace poco un compañero de trabajo. Un compañero de trabajo me ha estado hablando de lo que ha experimentado con el de moda ayuno intermitente. Este es un método donde usted elige un rango de horas para comer ciertos alimentos específicos y otro rango para abastecerse de comer comida, es decir, ayunar. La idea es que durante el ayuno los niveles de insulina bajan, lo que facilita quemar la grasa si usted logra su objetivo. En el caso de él me dice que ha dejado de comer la azúcar refinada, que es uno de los principales problemas si queremos bajar de peso. Bajar los niveles de insulina, y es increíble lo que él me dice, todo lo que ha sucedido con su cuerpo los primeros días que él trató dejando el azúcar hacia un lado. Él me decía, Moisés, ahora yo entiendo lo difícil que es para un adicto dejar su adicción. Abstenerme de comer el azúcar después de tantos años me ha provocado a mí muchísima ansiedad. Me da hasta dolor de cabeza. Yo quisiera a veces hasta tener una mentica cerca y una ansiedad por comerme una menta seca. Él me decía, mi esposa se estaba comiendo un chocolate delante de mí, yo quería arrebatárselo. Es increíble lo que está pasando con mi cuerpo. Mi mano estaba temblorosa porque quería comer algo dulce.
Y pienso en esto, hermano, ¿cuánto tiempo llevamos nosotros hambrientos de la comida que nos sacia, alimentando los placeres de nuestra carne, horas y horas en las redes sociales, escuchando música no cristiana y rodeados de malas influencias? Estamos intoxicados espiritualmente por la comida chatarra de este mundo que poco a poco hemos ido perdiendo o haciéndonos perder el apetito por las cosas que realmente alimentan el alma y sacian el espíritu. Hermano, no es necesario preguntarnos, ¿qué te está quitando el apetito espiritual? El pastor Miguel Núñez dice una frase interesante sobre este pasaje, y él dice: necesitamos nosotros ayunar los deseos de mi carne para que puedan crecer los deseos de mi espíritu. Necesitamos dejar atrás esas chucherías de este mundo para poder enfocarnos en las cosas que realmente sacian las cosas de Dios. Mi compañero me decía, luego de algunos días, luego de varias semanas, Moisés, sin comer azúcar, mi esposa me estaba compartiendo uno de mis postres favoritos. Oigan qué tentación. Y me brindó una cucharada y yo cedí a ella. ¿Y sabe lo que pasó? Cuando yo probé eso, luego de tantos días, eso fue para mí repugnante. No me gustaba. Mi postre favorito, lo que yo más quería, me sabía mal, porque ya mi cuerpo no lo podía tolerar. No podía tolerar las cosas dulces después de tanto tiempo yo absteniéndome a ella. Hermano, eso mismo sucede cuando comenzamos a consumir lo que es saludable para nuestra vida. Cuando comenzamos a tener más tiempo de oración, a leer más la palabra de Dios, a venir más a los cultos, las cosas de este mundo se comienzan a volver repugnantes para nosotros. Y comenzamos a desear más constantemente el alimento espiritual. ¿Cuál es el resultado de esta promesa? ¿Cuál es el resultado? Porque cada una de las bienaventuranzas tiene un resultado. ¿Cuál es la promesa de esta? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque serán saciados. Serán saciados, seremos totalmente satisfechos. Esa es la gran promesa. Y este verbo que se utiliza para saciar significa lleno plenamente, y se usaba en la literatura clásica para referirse al ganado que era alimentado hasta quedar plenamente satisfecho. Esto, hermano, es estar satisfecho pero nunca satisfecho. Parece hasta confuso. Lo que tenemos aquí es estar satisfecho pero al mismo tiempo nunca satisfecho. Es como cuando su esposa le prepara a usted el mejor plato que usted se pueda comer. Ese plato usted se lo come con todo el deseo del mundo y usted queda satisfecho en ese momento. Pero mañana o más tarde usted está pensando si se lo van a hacer de nuevo, porque le deleitó tanto que usted lo quiere volver a comer. Eso es lo mismo que pasa con la justicia. Estamos saciados, pero esa sensación de estar llenos es tan dulce, tan rica, que queremos más y más. En Juan capítulo 4, versículo 14, Jesús le dijo a la mujer junto al pozo: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. En Juan 6, versículo 36, Jesús dijo también: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. John MacArthur cita una frase muy interesante: Jesús satisface, sin embargo, existe una bendita falta de satisfacción que nos hace desear aún más. ¿Usted sabe cuál es, hermano? Quedaremos satisfechos cuando Jesucristo venga. Termino con esta frase de los puritanos: el que más necesidad tiene de justicia es el que menos la desea. Hermano, el que más necesidad tiene de justicia es el que menos la desea. Cuidado con nuestros deseos. ¿De qué nos estamos nosotros alimentando? ¿De las cosas vanas de este mundo o de las cosas eternas? Pregúntate, ¿cuánto deseas leer la palabra de Dios? ¿Cuánto deseas tú venir de rodillas ante Dios? ¿Cuánto deseas tú cantarle a Dios cuando estás ahí en los cultos, los domingos en la mañana, los domingos en la noche, los miércoles, cuando estás cantando esas alabanzas que glorifican a Dios? ¿Cuánto estás deseando tú eso? Responder a esta pregunta nos va a ayudar a evaluar nuestro deseo por la justicia. Responder a esta pregunta nos va a ayudar, hermanos, a nosotros evaluar nuestro deseo por la justicia como creyentes.
Y a los amigos queremos decirle en esta noche, el verdadero camino a la felicidad no lo va a encontrar en este mundo. El verdadero camino hacia la felicidad en tu vida no lo vas a encontrar fuera de Dios. El único camino hacia la felicidad es cuando tú vienes a Cristo, a su justicia, a su salvación, para que Él perdone tus pecados y le dé sentido a tu vida. Solamente en Cristo hay salvación. Padre Celestial, te pedimos que ponga en nosotros un deseo profundo y continuo por tu santidad, por tu justicia, por tu rectitud. Ayúdanos a buscarte cada día, a nutrirnos de tu palabra y a vivir conforme a tu voluntad. Que nuestras acciones reflejen tu amor y tu justicia y que podamos ser instrumentos de tu paz y tu justicia en nuestro entorno. En nombre de tu